Muy bien, entonces vamos a comenzar en esta mañana nuestra escuela dominical. Vamos a estar de pie y vamos a elevar al Señor una oración. Padre nuestro y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana te damos las gracias porque una vez más tú nos das la oportunidad de estar acá reunidos en tu nombre, para así venir y aprender de tu palabra, para así saborear y degustar este manjar espiritual que tú has preparado para nosotros a través de estos principios que estamos estudiando sobre lo que son los hábitos de gracia que nos llevan a acercarnos más a ti. En esta mañana queremos poner en tus manos de manera específica lo que son estos principios que tienen que ver con el memorizar tu palabra y el meditar en ella. Dirígenos, Padre, conforme a tu divina voluntad. No queremos hacer las cosas conforme a principios humanos, sino más bien conforme a lo que tú has revelado. Por eso pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo para que al escudriñar tu palabra, esas verdades puedan calar bien profundo en nuestros corazones y podamos ser hacedores de la misma. Esto te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse. Hoy continuamos hablando basado en el capítulo 5 del libro Hábitos de Gracia. El capítulo 5 se titula Memoriza la mente de Dios, y hoy es la segunda parte de este capítulo 5. El domingo pasado tuvimos la primera parte y en aquella ocasión hablábamos acerca de los desafíos que se nos presentan a la hora de memorizar las Escrituras. Y ese día comenzamos a ver que tal vez podríamos lograr un avance con un simple cambio de perspectiva. Y nos hacíamos la pregunta, ¿qué pasaría si la memorización de las Escrituras sirviera realmente para el día de hoy? En aquella ocasión, el domingo pasado, les invité a que al menos por un minuto olvidáramos las próximas décadas, dejáramos a un lado la letanía de revisiones diarias de textos memorizados anteriormente, que abandonáramos la mentalidad de preparar un depósito y acumular, al menos como motivación, ¿verdad? Dejar eso de lado, y en cambio, el domingo pasado les estaba invitando a enfocarnos en el presente. Y les hice ver que en el mejor de los casos, la memorización de las Escrituras pretende alimentar nuestras almas hoy y asemejar nuestras vidas y nuestras mentes a la vida y la mente del mismísimo Dios hoy, no mañana, hoy. También el domingo pasado nosotros consideramos 5 principios que nos van a guiar en nuestra ardua tarea de memorizar la mente de Dios. 5 principios. El primer principio que les hice mención, todo eso fue el domingo pasado. El primer principio que les hice mención fue: moldea tu mente para el día de hoy. Es decir, es trabajar nuestra mente a la luz de las Escrituras para el día de hoy, pensando en el hoy. El mañana llegará y lo que yo haga hoy va a beneficiarme de alguna forma u otra para mañana, pero debo de moldear mi mente para el día de ¿cuándo? Hoy. Eso fue lo primero. También hablamos acerca de lo que algunos llaman como meditación. Y hablábamos que no hay nada en la meditación que pertenezca necesariamente a la nueva era, o sea,
algo trascendental. La versión clásica mencionada a lo largo de la Biblia, de la meditación, implica pensar profundamente sobre alguna verdad que sale de la boca de Dios y hacerla dar vueltas en nuestra mente por el tiempo que sea necesario hasta sentir su significado en nuestro corazón y luego comenzar incluso a concebir su aplicación en nuestra vida. Esa es la memorización. La meditación. Pero la memorización por sí sola sirve de muy poco. La memorización por sí sola sirve de muy poco. Pero la memorización con la meditación de las Escrituras nos hace mucho bien. Entonces, siempre que yo estoy en un proceso de memorizar las Escrituras, debo de compaginar memorizar las Escrituras con meditar las Escrituras. Cuando nosotros tomamos en serio la meditación, no solo tratamos de entender lo que estamos memorizando, sino también nos detenemos a examinarlo, a sentirlo e incluso a comenzar a aplicarlo mientras lo memorizamos. ¿Van conmigo? Bien. Cuando unimos la memorización de la Escritura con la meditación, no estamos simplemente atesorando algo para una futura transformación, sino que estamos disfrutando el alimento para nuestra alma hoy y experimentando la transformación ahora. Cuando hacemos ¿qué cosa? Memorización y meditación. Eso fue lo que vimos el domingo pasado. En tercer lugar, hablábamos acerca de restablecer nuestra mente con las cosas del Espíritu. La combinación de la meditación con la memorización nos ayuda a obedecer el mandato que encontramos en Colosenses 3:2, que nos dice: pongan la mira en las cosas de ¿qué? En las cosas de arriba. Nos prepara para el día a día, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. En vez de caminar como el hombre natural. El hombre natural, nos dice las Escrituras, que no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Y cuando entonces nosotros nos enfocamos en las cosas del Espíritu, moldeando nuestra mente con las palabras de Dios, el resultado es simplemente extraordinario. Ok. En cuarto lugar, nosotros veíamos también el domingo pasado que la mente de Cristo, ¿de quién es? Es nuestra, es mía. No podemos conocer con exhaustividad la mente de Dios, pero podemos lograr avances verdaderos por etapas. Y la mejor manera, o la única, de imprimir la mente de Dios en nuestra mente es a través de la memorización con la meditación. Exactamente. Eso es lo que él ha dicho tan claramente en las Escrituras. Y número 5, vimos el domingo pasado, dos grandes consecuencias de la memorización y la meditación. Y esas dos grandes consecuencias las encontramos en Filipenses, para memorizar la mente de Dios, ¿verdad? Dos grandes consecuencias de memorizar la mente de Dios la encontramos en Filipenses capítulo 2, desde el verso 5 hasta el 11.
y Filipenses también 1:27 y Filipenses hasta el 2:2. Vamos a decir, desde Filipenses 1:27 hasta Filipenses 2:11. Todo eso. Y nos dice que cuando nosotros memorizamos la mente de Dios y meditamos en la mente de Dios, eso produce en nosotros unidad y humildad. Somos personas humildes, pero también somos personas que añoramos la unidad del cuerpo de Cristo, porque eso nos lleva a tener un mayor compromiso con los asuntos del reino. No existe mejor oportunidad para afinar la armonía en el cuerpo de Cristo que el hecho de que los miembros se esfuercen juntos por conformar sus mentes a la mente de Cristo. No solo con conceptos cristianos, sino con las mismas palabras de Dios. Visto eso, el domingo pasado, entonces comencé a hablarle acerca de algunos consejos para memorizar la Biblia, específicamente 5 consejos. La memorización de la Escritura es una herramienta dentro de la meditación. Eso lo hemos hablado y es un importante camino hacia la aplicación de la Biblia. La meditación es el hábito de gracia innegociable que nosotros debemos de practicar cada día, aunque sea brevemente. Incluso cuando las circunstancias de la vida han devorado mi tiempo, yo siempre debo de tratar de meditar en la palabra día a día. Día a día, meditar en algún pasaje de las Escrituras. Día a día. La memorización, en cambio, no es algo que nosotros vamos a poder practicar día a día. Es decir, nosotros podemos quizás durante la semana dedicar 2, 3 días de ese tiempo devocional a memorizar las Escrituras, pero no lo voy a poder hacer a diario. Así que eso es bueno que nosotros entendamos. No podemos pensar que memorizar las Escrituras es algo que yo voy a hacer todos los días. Podré hacerlo 2 o 3 veces a la semana, como mucho, quizás más, nadie sabe. Pero el meditar en las Escrituras debe de ser una constante diaria en nosotros. Eso es parte de nuestro devocional, ¿verdad? Tomo un pasaje de las Escrituras, lo leo, lo analizo, pienso en él, oro por él, etcétera. Eso es parte de mi vida diaria, meditar en las Escrituras, aunque el memorizar no sea algo diario. Entonces, nosotros somos llamados a seguir, ¿verdad? Algunos, como personas que somos enseñables, como personas llamadas a aprender. Siempre cuando alguien viene con un consejo es bueno dilucidarlo, considerarlo. Entonces, en esta mañana yo quiero compartirles 5 sencillos consejos para la memorización de las Escrituras. 5. Así que si usted puede tomar notas, pues sería un éxito. Número 1, diversifica los pasajes elegidos. ¿Ustedes entienden lo que significa diversificar, Rachel? ¿Ah? ¿Qué es diversificar? Exactamente, tomar de varios pasajes de la Biblia.
Entonces, cuando yo voy a meditar en las Escrituras, no debo de solamente quedarme en un solo pasaje. Hay muchos pasajes de las Escrituras que me pueden ayudar en mi crecimiento espiritual. Las Escrituras como un todo. Por eso debo de tener una dieta, como diría alguien, balanceada. Diversifica pasajes de las Escrituras. Toma un pasaje de acá, toma otro pasaje de allí. Lo que sí es cierto, como veíamos hace un tiempo, es que es necesario seguir un orden. Es decir, irnos señalando esos pasajes que yo leí hoy, que medité hoy, para mañana ver si puedo continuar meditando en otro capítulo, pero siempre para no tener que dejar de lado pasajes bíblicos porque quizás son un poquito pesados para leer, y enfocarnos solamente en pasajes que sean más fáciles. Debo de diversificar, quiere decir, bueno, hoy tomo acá, señalo acá, hoy leí acá, mañana tomo este otro, lo señalo y así sucesivamente. Diversifica pasajes de las Escrituras para memorizar. Eso es lo primero. Número 2, llévalos contigo durante el día. Rachel, ¿cómo tú puedes llevar un pasaje bíblico contigo durante el día? Esmina, ¿iba a decir algo? ¿Cómo lo puedes llevar, Rachel? Escribe el pasaje elegido. Ponlo en un lugar visible y de fácil acceso. Nosotros usamos celulares. Utiliza una aplicación de la Biblia. Entonces, la idea no es solamente limitar nuestro esfuerzo por memorizar a un cierto momento del día, sino que les demos rienda suelta en todo momento de la vida. Entonces, esto comienza por eso. Tome nota, anótelo, póngalo en el celular, utilice una aplicación, reproduzca el audio de ese pasaje bíblico. Tenemos esa facilidad. Lea un trozo de ese papel mientras usted está esperando en una fila. Coloca el texto en la pantalla de inicio de su celular para que usted lo vea cada vez que abre la pantalla de su celular, etcétera. Llévelo durante el día, no solamente en la mañana. Ya hoy leí y salí a la calle y jamás volví a tratar de ese pasaje, no, ya, porque, ¿verdad? No, utilice estos medios que tenemos al alcance. Si no tiene ese medio, tome un papel, busque un papel, anótelo, llévelo en el camino. Ponga notas de lo que usted está aprendiendo de ese pasaje bíblico. Número 3, procure entender, sentir y aplicar el texto mientras memorizas. Procura entender, sentir y aplicar el texto mientras memorizas. La invitación es a que resistamos ese impulso de concebir la memorización como el objetivo final. Ya me lo aprendí y ya. Aprender de memoria el texto es algo secundario. Llevar el texto al corazón es lo principal. Entonces no memorice de manera mecánica, sino involúcrese con el texto. Involúcrese con el significado que tiene el texto. No solamente respecto de las implicaciones para su vida, sino también respecto de los resultados que debería tener en sus emociones ese pasaje bíblico que usted está memorizando, que usted está meditando. Esa es la invitación. Involúcrese con el texto. Entiéndalo, siéntalo, aplíquelo mientras usted está memorizando el texto. Número 4, transforma tu texto en una oración. Transforma
tu texto en una oración. Los momentos de oración personales y comunitarios son un gran tiempo para ejercitar lo que usted está memorizando y verlo y sentirlo desde un nuevo ángulo cuando usted lo dirige hacia Dios y comparte su significado con otros. Entonces no es solamente memorizarlo, no es solamente meditar en él, sino que ese texto lo voy a convertir en una oración que voy a elevar al Padre. Eso es orar las Escrituras. ¿Qué mejor forma de poder tener respuesta a nuestras peticiones si oramos conforme a las Escrituras? Entonces usted también debe de convertir ese texto que usted está memorizando y que está meditando en una oración al Señor. Orar basado en las Escrituras. Siempre debe de ser así. Entonces no es solamente estamos hablando de tener un texto muy bonito que yo estoy aplicando a mi corazón, que me está desafiando, sino también yo elevar al Padre un clamor basado en lo que he aprendido de ese texto. Y número 5, memoriza a la luz del Evangelio. Memoriza a la luz del Evangelio. Finalmente, permita que la verdad de Colosenses 3:16 moldee su memorización. Colosenses 3:16 nos dice o nos invita a que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Y la palabra de Cristo en ese pasaje bíblico no es primordialmente las Escrituras, sino que es primordialmente el Evangelio. El Evangelio. Entonces, en otras palabras, lo que se nos está diciendo acá es que debemos de memorizar a la luz del Evangelio. Memorizar la Biblia como un hecho en sí mismo no es algo que sea necesariamente cristiano. ¿Por qué yo digo eso? Porque Jesús habló con líderes religiosos en su época que habían memorizado más pasajes de las Escrituras del Antiguo Testamento, que era lo que se conocía en aquel entonces. Habían memorizado más pasajes de las Escrituras que probablemente lo que nosotros jamás memorizaremos en toda nuestra vida. Los líderes religiosos conocían las Escrituras. Los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los saduceos. Es decir, mis hermanos, que cuando nosotros estamos hablando acerca de memorizar y meditar las Escrituras, se queda corto si nosotros no lo contemplamos a la luz del Evangelio. Porque podríamos caer en el mismo estado en el que cayeron los líderes religiosos del tiempo de Jesús, que conocían las Escrituras, que habían hecho una serie de comentarios y de aplicaciones, habían inventado una serie de cosas. Miren lo que el Señor le dijo a ellos. Juan 5, 39 y 40. Dice así: ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Fin de la cita. Y también el apóstol Pablo habló con judíos
que conocían profundamente las Escrituras. Mire lo que nos dice 2 Corintios 3, 14 al 16. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Entonces, ya sea, mis hermanos, que nosotros estemos memorizando textos de las Escrituras, del Nuevo o del Antiguo Testamento, nuestra necesidad primaria, principal, indispensable para no caer en el pecado de los escribas, de los fariseos y de los líderes religiosos de la época del apóstol Pablo, para no caer en ese mismo pecado de estos líderes, es constantemente volvernos al Señor. Volvernos al Señor. Volvernos al Señor. Acudir al Señor. No es solamente llenar nuestra mente. No es solamente tener un acervo religioso para poder rebatir a los demás, sino siempre volvernos al Señor. Yo me he encontrado con personas que son muy inteligentes, conocen las Escrituras, pero lamentablemente me parece que no han conocido al Señor. Yo puedo equivocarme, puede ser que lo hayan conocido, pero su testimonio, su estilo de vida, me dice a mí que han adquirido mucho conocimiento, han meditado en él, lo han memorizado, lo pueden expresar, lo pueden enseñar, pero no se han vuelto al Señor. Entonces, siempre que memoricemos las Escrituras, siempre que meditemos las Escrituras, procuremos volver al Señor. Que eso nos lleve en arrepentimiento y fe delante del Señor. Que eso nos lleve a confesar nuestros pecados. Que eso nos lleve a conocer nuestras debilidades y nuestra urgencia del Señor. Que no se quede en nuestra mente con un conocimiento, sino que nos lleve, vuelvo y repito, a volvernos al Señor. Entonces, cuando nosotros memorizamos, ya sea libros enteros, ya sean capítulos, pasajes, versículos individuales, siempre debemos de recordar las grandes enseñanzas de Jesús en Lucas 24 sobre la interpretación de la Biblia. Lucas 24, 27 dice: le explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Y Lucas 24, 45 dice: y entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Y Lucas 24, 45 también es un pasaje amplio, dice: y que era necesario que se cumpliera todo, eso es hablando Jesús, todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, siempre debemos devolvernos al Señor para que el Señor nos lleve de manera sobrenatural a aplicar esas verdades a nuestro corazón. Que no nos quedemos solamente con el conocimiento, con el poder entrar en un debate con alguien acerca de las Escrituras, sino que eso moldee nuestra vida. Y la única forma en que eso puede transformar nuestra vida es el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Es la única forma. Porque eso yo no lo puedo hacer. Yo debo de memorizar, yo debo de meditar, debo de orar, pero a fin de cuentas el que va a transformar ese corazón en base a eso que yo he memorizado y he meditado es el Espíritu Santo. Por eso yo debo devolverme al Señor, para que sea el Señor quien haga su obra. Mira, Señor, ya aquí memoricé, aquí medité tu palabra, haz tu obra.
Y eso también va de la mano con el hacer del pasaje bíblico una oración. Señor, como dice la palabra, yo te pido que en mí haya ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, tomando forma humana. Señor, que haya en mí ese sentir, Padre, que yo sea humilde, Señor. Haz esa obra en mi corazón, transfórmame, Señor. Y entonces, mire, usted memorizó un pasaje de las Escrituras, meditó en ese pasaje de las Escrituras y oró conforme a ese pasaje de las Escrituras. Oye, si usted hace eso, el Señor va a comenzar a trabajar de a duro en su vida. De verdad que sí. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Ok. Entonces, vamos a ver ahora 10 versículos del Evangelio para mantener frescos en nuestra mente. Y es bueno que usted tome nota, ¿verdad? Le voy a presentar 10 versículos y después 12 versículos más, o 12 pasajes. 10 versículos y 12 pasajes, para que usted pueda mantener fresco el mensaje del Evangelio. La memorización de la Biblia siempre es tiempo bien invertido. Si alguien le dice lo contrario, esa persona está equivocada. Si su corazón le dice lo contrario, usted dice, y su corazón le dice que usted está perdiendo el tiempo con memorizar las Escrituras, reprenda esa, como decía el salmista, ¿verdad? Que el salmista hablaba con su alma. Reprenda esa malicia de su alma. La Biblia nos dice a nosotros que toda Escritura es inspirada por Dios. Pero ¿qué más dice? Ese pasaje de 2 de Timoteo 3:16. Es útil. Es útil. Entonces, si toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, entonces el memorizar las Escrituras es un tiempo bien invertido. ¿Es útil para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esas declaraciones del Evangelio, porque estos pasajes bíblicos que les voy a mencionar ahora, todavía no he comenzado a mencionárselo. No he comenzado a mencionárselo. Necesito una lapicera. Esos 10 pasajes bíblicos, que les voy a mencionar, son declaraciones del Evangelio y son versículos individuales que son útiles para siempre tener en nuestra mente y meditar en ellos basado en lo que es el Evangelio. Cuando usted memoriza un resumen del Evangelio y usted lo mantiene fresco, entonces usted ha atesorado en su corazón una expresión divinamente inspirada e inerrante en lenguaje humano que incluye el punto central de toda la Biblia y toda la historia de la humanidad. Cuando usted memoriza ese pasaje que hace referencia acerca del Evangelio, entonces usted lleva con usted la espada del Espíritu, que ese es el arma más fuerte que puede tener un cristiano. Esa es la espada del Espíritu, es el instrumento de pelea que tiene la más fuerte aleación. Es decir, nadie la rompe. Entonces, ese resumen en una sola oración, que condensan el mensaje central de la Biblia, fortalecen nuestra columna vertebral espiritual y solidifican nuestra médula. Y eso nos lleva entonces a estar firme en los cimientos del corazón de Dios. Y eso nos envía con confianza al combate contra la incredulidad, ya sea nuestra o la de otra persona. Entonces, esos resúmenes del Evangelio son invaluables tanto en la evangelización, cuando le hablamos a otra persona,
como en el discipulado, cuando estamos ayudando a otra persona a crecer, a desarrollarse espiritualmente hablando. Entonces la invitación es que nosotros podamos tener estos pasajes bíblicos como resúmenes del Evangelio. Es decir, versículos que comunican concisamente que Jesús salva a los pecadores, porque ese es el mensaje del Evangelio. Entonces vamos a dar ese listado inicial de 10 pasajes bíblicos que nos presentan lo que es el Evangelio. 10 versículos del Evangelio que somos llamados a mantener fresco. Número 1, Marcos 10:45. Marcos 10:45. Se lo voy a leer. Ustedes toman la cita, la anotan la cita y yo le leo el pasaje y después ustedes van a hacer una tarea personal con cada uno de ustedes. Ya yo no utilizo mucho la Biblia en físico, pero algo que yo he acostumbrado a hacer en la Biblia electrónica es a señalar pasajes bíblicos que de una u otra forma me desafían. Esta no tiene, porque solamente lo uso acá, casi no tiene, pero señalar nuestras Biblias. Señalar nuestras Biblias, porque son pasajes que usted va a encontrar rápido, ¿verdad? Entonces esa es la tarea que ustedes tienen: coger su Biblia, la que ustedes utilizan para su devocional personal, y subrayarlo. Si tienen un dispositivo electrónico y utilizan su Biblia electrónica, no hay nada de malo en eso, pero la Biblia electrónica tiene la facilidad de que usted también puede señalar. Si usted crea un usuario, e incluso cuando usted cambia de dispositivo, la Biblia, y usted vuelve y entra con otro dispositivo a esa Biblia electrónica, ahí se van a guardar todos esos pasajes bíblicos. Así que esa es la tarea. ¿Cuál fue el primer pasaje que les mencioné? Muy bien. No se lo leí, ¿verdad? Dice así: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Número 2, Romanos 5:8. Romanos 5:8. Nos dice así: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Número 3, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Número 4, Romanos 8:1. Romanos 8:1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Número 5, Romanos 8:32. Romanos 8:32. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Número 6,
Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Número 7. Segunda de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Número 8. Primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Número 9. Primera de Juan 4:10. Número 9. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y número 10, Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Esos son los 10 versículos del Evangelio para mantener frescos en nuestra mente. Allí está de manera asuncita el mensaje del Evangelio. Esas declaraciones del Evangelio en esos versículos individuales son especialmente útiles para nosotros, pero también para evangelizar. Para utilizar, para evangelizar, para presentar el mensaje del Evangelio. Ahora bien, yo les decía que le iba a presentar 10 versículos que presentan el Evangelio. Ahora yo quiero presentarle entonces, para que también tome nota, 12 pasajes del Evangelio para incorporar. La verdad por sí sola no va a sostener nuestras almas. Necesitamos desesperadamente el Evangelio. La gracia de Dios en verdad viene a ser como ese choque eléctrico que da vida a un alma muerta y la carga que la mantiene viva. Usted no sé si usted sabe que cuando una persona, el corazón deja de latir, se utilizan unos choques eléctricos. ¿Usted lo ha visto, aunque sea por la película? Yo no sé si aquí lo usa el 911. Yo vi una vez, hace como 2 meses, 3, una señora que es doctora dándole ¿cómo que se da? La reanimación. Pero, bueno, yo digo por las películas porque yo nunca lo he visto personalmente, pero eso sí se ve mucho en las películas, ¿verdad? Que es un choque eléctrico cuando el corazón deja de latir para que, y todavía tiene algunos segundos, ¿verdad? Porque no se puede dejar mucho rato sin latir. Entonces se le da ese choque eléctrico para que el corazón vuelva a latir. Entonces estos 12 pasajes bíblicos vienen a hacer ese choque eléctrico para nosotros, para que vuelvan a latir cuando como que se está por parar. El Evangelio viene a ser ese combustible que despierta y energiza el corazón humano. Entonces,
Nosotros sabemos que una verdad por sí sola, pues, no logra mucho para hacer arrancar e impulsar un alma que languidece. Una verdad por sí sola. Y es magnífico y es bueno aprender varias verdades de la Biblia. Y hay muchas verdades esenciales para aprender. Pero nosotros no podemos pasar por alto o minimizar la principal verdad del Evangelio. ¿Y cuál es la principal verdad del Evangelio? La palabra de verdad. La palabra de verdad. El mensaje, mis hermanos, es tan central e importante que el apóstol Pablo no simplemente la llama una verdad, sino que dice la verdad en sus epístolas pastorales. Primera de Timoteo, etcétera, por ahí. Y Tito también habla acerca de la verdad, la verdad, la verdad. Entonces, debemos de saber, mis hermanos, que además de esos 10 versículos que les acabo de mencionar, que contienen resúmenes del Evangelio, también hay pasajes del Evangelio que han sido cuidadosamente seleccionados, que contienen el corazón de las buenas noticias de la Biblia en solo 2 o 4 versículos. Aquí son más amplios. Ahorita le mencioné pasajes bíblicos individuales, uno a uno. Pero estos pasajes bíblicos también están listos para ser memorizados. Y eso garantiza en nosotros un tiempo de reflexión. Y esos pasajes también nos ayudan a sumergirnos en la palabra, a permanecer en ellos. Y ante todo, como le decía, para que produzcan en nosotros ese impacto y reavive nuestros corazones. Pero la verdad por sí sola no va a producir cambio. Acuérdese que cuando hay un choque eléctrico para despertar ese corazón, ¿quién es que produce que el corazón lata? Es Dios, ¿verdad? Porque cuánta gente no se ha muerto, tratamos de reanimar y no se pudo nada, bueno, porque ya Dios determinó que no iba a vivir. Pero siempre es necesario, porque usted no va a decir, ay, mira, se murió, mira, ya no está latiendo el corazón, lo voy a dejar ahí porque si Dios quiere, Él va a resucitar. No, usted tiene que hacer su parte. Usted tiene que coger el asunto eléctrico, ¿verdad?, los cables, y darle choque. Y así mismo con nosotros. Nosotros tenemos que utilizar esos pasajes bíblicos para provocar ese choque, ese despertar en nosotros. Y si a Dios le place, va a traer vida. Vida en nosotros, que esa es la meta, ¿verdad? Que produzca vida en nosotros, pero también en los que nos rodean. Aquí están esos 12 pasajes de las Escrituras. Número 1, Isaías 53, 4 al 6. Isaías 53, 4 al 6. Se lo leo rápidamente. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Número 1. Número 2, Romanos 3, 23 y 24. Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Número 3, Romanos 4, 4 al 5. Romanos
4:4 al 5. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Número 4, Primera de Corintios 15, 3 y 4. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Número 5, Gálatas 3, 13 al 14. Gálatas 3, 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Número 6, Efesios 2, 4 al 5. Efesios 2, 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Número 7. Filipenses 2, 6 al 8. Filipenses 2, 6 al 8. El cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Número 8, Colosenses 1, 19 al 20. Colosenses 1, 19 al 20. Porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Número 9, Colosenses 2, 13 y 14. Colosenses 2, 13 y 14. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Número 10, Tito 3, 4 al 7. Tito 3, 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna.
Número 11, Hebreos 2, 14 al 17. Hebreos 2, 14 al 17. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Y última cita, Primera de Pedro 2, 22 al 25. Primera de Pedro 2, 22 al 25. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Entonces ahí tenemos esos 12 pasajes bíblicos que también nos llevan a ser confrontados con lo que es el Evangelio. 12 pasajes del Evangelio para incorporar en nuestras vidas, en nuestros tiempos de memorización y meditación de las Escrituras. Ahí lo tenemos, 22 pasajes bíblicos. Que les sea de ayuda, ¿verdad? El poder meditar en ellos, memorizarlos, compartirlos con otros también, y así puedan crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Vamos a parar hasta acá este estudio y vamos a ver si hay alguna pregunta o alguna inquietud.